yo quería hablar hoy día siguiendo el mismo capítulo que estaba compartiendo el otro día, que podamos abrir nuestras Biblias en Mateo 10, verso 39. Mateo 10, verso 39 dice: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que haya su vida y el que pierde su vida. Aquí hay dos conceptos que el Señor dice: el que haya su vida, el que encuentra su vida, y el que pierde su vida. El que la haya, la perderá, y el que la pierde, por causa de mí, éste la hallará. Hoy día, hermano, estamos en una sociedad. Esta sociedad busca, si usted le pregunta a la gente qué es lo que quiere, qué es lo que espera de la vida, la gente quiere la felicidad. ¿Sí o no? La gente quiere ser feliz. Este mundo, si usted le pregunta a cualquier persona qué es lo que quisiera, ser feliz. Quisiéramos que no hubiera dolor, que no hubiera sufrimiento, que no pasáramos nosotros por situaciones difíciles en la vida, que no pasáramos enfermedades, que no viviéramos cosas dolorosas. Eso nosotros, eso es como lo que nosotros esperamos, lo que el ser humano, como las personas de la sociedad quisieran. Todo ser humano busca la felicidad, y para esa felicidad construyen sus propios caminos, sus propios destinos, tienen sus propias ideas. Para construir ese tipo de felicidad, la gente construye ideales, tiene sueños, tiene proyectos de vida. Algunos dicen: no, yo me voy a dedicar a estudiar, a sacar una buena profesión, voy a quemarme las pestañas estudiando, voy a sacar una carrera, y cuando esté trabajando, cuando ya voy a comprarme una casa, un auto, un terreno, voy a salir de viaje, me voy a comprar buena ropa, voy a hacer un montón de cosas, pero siempre enfocado a satisfacer deseos en nuestras vidas que nos produzcan un placer. Y ese placer es una cierta felicidad que nosotros buscamos, que busca todo ser humano. Y esa felicidad que buscamos generalmente nos produce cierta seguridad. Hoy día yo no creo que haya gente que no quiera seguridad en sus vidas, que no quiera un estado de paz, de seguridad, un estado de felicidad, un estado donde se sienta bien, donde se sienta grato. Eso lo encontramos en el mundo. Hoy día está eso es, de hecho, la sociedad promueve mucho el consumismo. ¿Y el consumismo qué es lo que es? Consumir. El consumismo es poder obtener cosas para nuestro beneficio, para nuestro deleite, para nuestra comodidad. ¿Sí o no? Para nuestra comodidad, hay que estar cómodo, ojalá tener una buena casa, un buen auto, buenos muebles, una buena televisión, y todo esto para nuestra comodidad, para nuestro bienestar. Si nosotros empezamos a hacer un análisis de esto, la sociedad, cada individuo busca su propio bienestar, y eso es sumamente, podríamos decir que egoísmo, pero hoy día la filosofía de este mundo dice que es legítimo que cada ser humano, que cada uno esté cómodo, tenga buena salud, tenga buena alimentación, buena ropa, buena vestimenta. Todos buscamos nuestra felicidad. Y eso es una sociedad consumista donde eso se promueve, donde eso se dan todos los beneficios para que cada uno de esta sociedad pueda obtener todo esto y ser, entre comillas, feliz.
Vamos a estar felices. No, yo estoy feliz porque yo me recibí en mi carrera, ya soy un profesional, voy a empezar a trabajar, y ahora que voy a empezar a trabajar y me recibí, voy a empezar a ganar dinero y a obtener cosas que sueño tener y a construir mi vida. Ese es como el pensamiento normal de cada ser humano. Y obtener cosas para el beneficio personal, no podemos decir que es malo, pero recién delante hablábamos con los jóvenes en el grupo de jóvenes, que lamentablemente este tipo de situaciones nos generan a nosotros un estado de repente muy superficial, que ponemos nuestra vista en las cosas que el mundo considera que te producen felicidad. El mundo considera que la felicidad es obtener cosas, hacerse de cosas materiales, el hacerse de cosas que te brinden seguridad. Y todo eso, hermano, es superficial. Porque eso comienza y se termina. Eso comienza y en algún momento se acaba. Uno no tiene las cosas seguras para siempre. El mundo invierte su vida en cosas superficiales, en cosas terrenales, en cosas que no son eternas, que son perecederas, que mueren, que se diluyen, que en algún momento se destruyen, que en algún momento se acaban. En eso se construye la vida. El mundo y la sociedad construye en eso. Y eso es construir sobre cimientos que no son muy firmes. Y eso es lo que se promueve, eso es lo que se busca y eso es lo que se hace. El Señor, en su palabra, leíamos recién, y dice, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El Señor está hablando esto en un contexto. ¿En qué contexto lo habla? Jesús llama a sus discípulos. ¿Esto a quién se los dice? A sus discípulos. Esto el Señor no se lo habla al mundo, no se lo habla a la sociedad entera, se lo habla a sus discípulos. Jesús cuando empezó a hablar, cuando comienza a hablar, Él elige a 12 discípulos y los envía, los manda. Le dice, vayan, y les da instrucciones. ¿Recuerdan que lo estuvimos viendo la semana pasada? Les da instrucciones, les dice, vayan y hagan tal cosa. Vayan por caminos de pecadores, no vayan, sino que vayan a las ovejas perdidas de Israel, y les da instrucciones. No guarden dinero, no lleven oro, no lleven plata, no lleven cobre, no lleven nada. Vayan solamente dependiendo de mí. Vayan dependiendo del Señor. Y le dice, salen enfermos. El Señor le está hablando a los discípulos, le está dando instrucciones. Y después le dice, los envío en medio, como ovejas, en medio de lobos. Y el Señor les habla y les dice instrucciones a sus discípulos, y esta palabra se la está dando a cristianos, a discípulos, a aquellos que conocen al Señor, que aman al Señor, que tienen una relación con el Señor, y les dice, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida, por causa de mí, ese la hallará. Y esto lo está diciendo en ese contexto. Cristianos, hijos de Dios, personas que conocen de Jesús. Y comienza diciendo el Señor en este extracto, si vamos unos versículos antes, en el verso 34 dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Hablábamos que la sociedad construye su felicidad en torno a la paz, a la seguridad. Y el Señor le dice a sus discípulos, yo no he venido a traer paz, sino que espada. Entonces, ¿cómo es la cosa? Decimos que Dios es amor, que decimos que Dios es felicidad, se nos ha predicado un evangelio que Dios es paz, felicidad, alegría, todo bien, pero el Señor mismo dijo, no he venido a traer paz, sino que espada. Y la cosa se empieza a poner media extraña. ¿Cómo que el Señor
que el Señor es el príncipe de paz, viene a traer paz. En vez de, no trae paz, sino que trae una espada. Y una espada es un elemento filudo. No sé si lo conocen la espada. ¿Quién conoce una espada, por ejemplo? Una espada es un elemento que divide, que corta, ¿cierto? ¿O no? Sí. Un elemento que divide, que separa. Y Jesús dice, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Y dice, ¿y el por qué? Dice, el por qué la espada. ¿Por qué razón? Yo no he venido a traer paz, sino que espada. Yo he venido a dividir. Yo he venido a separar. Yo he venido a poner una brecha entre dos situaciones. He venido a poner en conflicto dos realidades. Y dice, ¿por qué he venido para poner disensión? Yo he venido, dice Jesús, a poner disensión. ¿Qué es lo que es disentir? Conflicto. He venido a poner más que una cosa placentera, una cosa, he venido a poner disensión. He venido a poner en conflicto, a poner en contraposición. He venido a poner en pugna. ¿A quién? Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. En esta sociedad, hermanos, pensamos que la seguridad más grande, y debe ser así, entre comillas, la seguridad más grande la tenemos en nuestro hogar. ¿Sí o no? ¿Quiénes son las personas que van a estar siempre contigo? Nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra nuera. Y dice, miren lo que dice. Dice, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Por qué el Señor dice que Él ha venido a traer paz, ha venido a traer división, a poner en disensión a los de su propia familia, y los enemigos serán los de su propia casa? ¿Por qué razón? ¿Porque lo dice o no? ¿O estoy equivocado? Tienen las mismas hojas que mi Biblia, todos dicen lo mismo. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Si el Señor es paz, es amor, es felicidad, es todo. Pero sí, el tema es que el Señor nos habla a los discípulos. Cada vez que un hijo de Dios conoce al Señor y empieza a poner por obra la palabra del Señor, empieza a poner la palabra de Dios, a cumplirla, a hacerla, eso te va a traer conflicto. Mira, tú puedes decirle a una persona te conoce, tú le dices, oh, qué bien, sí, yo soy cristiano. Ah, qué bonito, te va a decir, qué bueno. Si tú le dices, por ejemplo, no, yo soy músico, o yo soy ingeniero, o yo soy arquitecto, o yo soy cualquier cosa, yo trabajo en tal cosa, ahí no va a haber problema. Ahí va a estar todo bien, va a estar todo normal. Pero cuando tú le dices, sabes que yo soy cristiano, y te pregunta, ¿y a qué iglesia vas? Y tú le dices, mira, yo voy a tal iglesia, ¿a cuál iglesia? Esa es mi... Yo voy a una iglesia. Pero más que ir a una iglesia, tú le dices, no, yo soy cristiano, yo no voy, no es de una iglesia. Yo sigo a Jesús. Y le empiezas a decir que sigue a Jesús, la persona te va a empezar a mirar. Te va a empezar a cuestionar. Se va a empezar a fijar en tus errores. ¿Ah? ¿Ustedes han escuchado alguna vez esta frase? Yo no voy a la iglesia porque está llena de gente hipócrita. ¿Han escuchado esa frase o no? Ay, no, yo pensé que había sido el único. Me lo habían dicho a mí nomás. Pero ¿saben qué? Eso pasa. Muchas veces, hermano, nosotros decimos ser algo y a veces no somos lo que nosotros decimos ser. ¿Por qué? Por una cosa. Porque estamos demasiado preocupados de hallar nuestra vida. Estamos demasiado preocupados por aferrarnos a nuestra vida. Y nos aferramos a ella.
y nos anclamos a ella y no queremos perder nuestra vida. Y dice que si nosotros hallamos nuestra vida, si nosotros invertimos solamente en nuestra vida, vamos a perder nuestra vida. Entonces, cuando nosotros conocemos al Señor y el Señor empieza a hacer un trabajo en nosotros, tenemos dos posibilidades: hablar del Señor y contar de Él, o vivirlo. Si nosotros contamos de Él, hablamos de Él, decimos que Él es verdad, pero con nuestros hechos lo negamos, con nuestra vida lo negamos, ahí algo está mal, algo no calza. Porque el Señor dice que cuando nosotros, porque puede que la gente nos diga que somos hipócritas por dos razones. Una, porque hablamos del Señor, y eso va a traer división. Pero hay gente que habla del Señor, que cuenta del Señor, que dice que conoce al Señor, pero sus hechos dicen otra cosa. Entonces esa división que se ocurre es como normal, ¿sí o no? Si alguien se pone en contra mío porque yo predico algo, pero hago otra cosa, es normal, está bien, hasta tienen razón. Pero normalmente lo que debería ocurrir es que nosotros, al hablar de Jesús, al decir que Jesús es real, al decir que Jesús es la perla de gran precio, el que tiene el mayor valor, deberíamos demostrarlo con nuestra vida, y eso nos va a poner en graves diferencias contra personas, con personas que no quieren, que están en tinieblas y no quieren oír del Señor. Y ahí va a traer diferencia. Ocurre que cuando uno conoce al Señor, esto me pasó a mí en mi casa. Yo cuando conocí al Señor, me enloquecí por Cristo, amé al Señor con todo mi corazón, mi vida cambió totalmente y empecé a vivir al Señor. Mi familia, mi papá sobre todo, lo único que quería era que por favor dejara de hablar de esa locura, que por favor me fuera de la iglesia. Mis amigos, no, este está loco, este se rayó, este se hizo fanático. Y me dieron vuelta la espada y yo hablaba del Señor y me llevaban la contra. No tenían idea, nunca habían hablado de Dios, pero yo solamente hablé de Jesús y me llevaban la contra. Y me decían que estaba mal. Y trataban de disputar, de tener conflicto conmigo, solamente porque yo hablaba de Jesús. Y había división. Ahora, también ocurre que si yo hablo de Jesús y soy amigo de todo el mundo, y todo el mundo quiere ser mi amigo, y me encuentran una súper buena persona porque hablo de Jesús, me encuentran una súper buena onda, que no, es súper buena onda, es porque algo del mensaje no lo estoy diciendo bien. Algo del mensaje no lo estoy, porque el Señor dice que recibiremos persecución por causa de Él. Que cuando hablamos de Él, eso va a traer división, porque si yo digo, no, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es todo y listo, y no le hacemos ningún llamado a la gente, es que, oh, qué buena onda lo que dice. Y buena onda, podemos entregar un mensaje que no es el bíblico, porque el Señor nos habla que nosotros debemos predicar el Evangelio, hablar de Él con mi vida, no solamente con palabras, sino que con mi vida, hablar con mis hechos, hablar con mis espaldas, como se dice. Mis espaldas deben testificar de Cristo. Yo debo hablar de Cristo no solamente por anunciar el Evangelio con mi boca, sino que debo hablar de Cristo con mi forma de ser, con mis actitudes, con mi forma de vivir, con mi forma de hablar, con mi forma de cómo yo invierto mi vida, en qué me entretengo, cómo hablo, cómo invierto mi tiempo, cómo invierto mi dinero, cómo invierto toda mi vida. Eso debe hablar de mi cristianismo. Porque si yo digo ser cristiano, pero de mi boca salen miles de malas palabras, entonces no soy cristiano.
no soy cristiano. Si yo digo ser cristiano, pero soy envidioso, pero soy una persona irascible, si ando peleando con todo el mundo, entonces no lo soy. Si yo digo ser cristiano, pero ando con una actitud de venganza, buscando lo malo, en una actitud de chisme, no lo soy. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque uno muchas veces, hermano, como dice el texto al cual estamos, nosotros queremos buscar nuestra propia vida. Queremos vivir nuestra propia vida. Vamos a la iglesia, conocemos al Señor, pero queremos vivir nuestra propia vida. Queremos vivir aferrados a nuestros propios intereses. Entonces recibimos todo aquello que nos conviene. Escuchamos todo aquello que nos hace sentirnos bien, que levanta nuestra autoestima. Escuchamos solamente el mensaje, la parte bonita, la parte que me es grata a mí, la parte que yo me siento cómodo, la parte que yo me siento bien, pero aquello que me confronta, no, yo no lo escucho. No, eso no lo escucho. Yo debo escuchar la palabra de Dios, y si Dios confronta nuestra vida, si el Evangelio de Jesucristo confronta nuestra vida, debemos darle gracias al Señor, porque Dios nos está hablando, porque el Señor está preocupado y el Espíritu Santo quiere que yo cambie, quiere que yo sea transformado, porque el Espíritu Santo no está contento y quiere que yo avance, que yo crezca, que yo sea un discípulo verdadero y no solamente un religioso. Entonces, cuando eso pasa, yo debo buscar: Señor, ¿qué quieres hablarme tú? Señor, ¿qué quieres decirme tú? Señor, habla mi vida. Señor, transfórmame. Hallar la vida es desechar aquellas cosas. O sea, perder la vida, dice, el Señor dice, el que pierde su vida, el que por causa de mí. Si tú pierdes tu vida, por causa de Jesús, si estás dispuesto a renunciar, y ponen atención, a renunciar a tus sueños, ¿estás dispuesto a renunciar a tus sueños por causa de Jesús? No me lo conté. ¿Estás dispuesto a renunciar a una vida cómoda, placentera por causa de Jesús? ¿Estás dispuesto? Porque si estás dispuesto a renunciar a una vida donde albergas el pecado, donde lo aguachas el pecado ¿estás dispuesto a renunciar a eso? Es porque eso es perder la vida por causa de Jesús. Si estás dispuesto a renunciar a tus sueños, es perder la vida por causa de Jesús. Muchas veces uno dice: yo estoy dispuesto a renunciar a mis sueños, estoy dispuesto a renunciar a mi proyecto de vida. A veces podemos decir incluso: estoy dispuesto a renunciar a casarme por causa del Señor y servir al Señor. Estoy dispuesto a tener una profesión y gastar mi vida en una profesión. Estoy dispuesto a renunciar a eso por gastar mi vida con Jesús. Y cuando nosotros vemos eso, decimos: este está loco, este ya está enfermo, ¿cómo se le ocurre? Pero ¿saben, hermano? El Señor nos llama a estar dispuesto a dejarlo todo por causa del Señor. Estar dispuesto a cambiar nuestra vida por causa del Señor. Estar dispuesto a cambiar nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje, nuestra forma de pensar, nuestros gustos. Debemos estar dispuestos a cambiarlo todo por causa del Señor. Y si no estamos dispuestos, es porque no le hemos conocido. Si no estamos dispuestos a cambiarlo todo por causa del Señor, es porque algo me falta conocer de Cristo, porque algo me falta de enamorarme del Señor. Es porque hay algo que todavía no entra profundamente dentro de mi ser. Y Jesucristo entra al corazón y se transforma en el Señor. Él es el Rey. Él no es de segundos lugares, ni de tercero. Él es en primer lugar. Y el Señor dice: pierde tu vida por causa de mí y entonces hallarás tu vida. Entonces encontraremos la vida verdadera.
entonces encontraremos el verdadero propósito de nuestra vida. Si nosotros perdemos nuestra vida, perdemos nuestro interés en las cosas que anhelamos, las cosas que deseamos, si estamos dispuestos a perderlas, a renunciar a ellas, por causa de Jesús, vamos a encontrar la vida eterna. Vamos a encontrar las cosas que tienen valor. El valor real, el valor verdadero. El Señor dijo, no hagan tesoros en la tierra. No hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el moho destruyen y se envejecen y se rompen. Donde las cosas se mueren, donde las cosas se hacen tira, donde las cosas se gastan. Hagamos tesoros en el cielo, donde no hay ladrones que miren ni hurten. Donde hay los tesoros en el cielo. Es hacer la voluntad del Señor, es buscar su rostro, es hacer la voluntad de Cristo. El Señor nos dice que debemos morir, debemos estar dispuestos a perder nuestra vida, a perder poner todas las cosas a los pies de Jesús, a los pies del Señor. El versículo anterior dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El Señor está hablando, dice, que los enemigos serán los de la propia casa. No, porque uno tiene que, se convirtió al Señor, voy a pelear con mi papá. Conocí al Señor, no, voy a darle la concha, todo. Lo que me diga mi mamá, yo lo voy a dar la concha. Blanco, negro, digo. Negro, blanco, digo. No se trata de eso. Se trata es que uno comienza a obedecer a Cristo, comienza a obedecer a Jesús, comienza a hacerle caso a la palabra del Señor, y eso trae como resultado que la gente tome una distancia o tome una posición. Y el Señor lo pone aquí en la propia familia. Jesús mismo, Él cuando fue a Nazaret a predicar, a Galilea, perdón, cuando Él fue a Galilea, dice que no pudo hacer muchos milagros ahí. La Biblia dice ahí no pudo. ¿Por qué? Porque la gente lo miraba, los conocidos, hasta su propia familia decía, los amigos, los que lo conocían decían, pero ¿y este no es Jesús, el hijo de María, el hijo de José, el que es carpintero? Y Él no pudo hacer milagros, la gente no confía en Él. Y dice que los de su propia casa, su madre y sus hermanos, en un momento dijeron, este está fuera de sí. Eso dice, este está fuera de sí. Este se está rayando. Los propios hermanos y aún su propia madre. El Señor también sufrió esa incredulidad, ese conflicto entre su familia. Y eso ocurre, y eso va a ocurrir toda vez que nosotros abracemos la causa de Cristo con todo el corazón y seamos radicales por Cristo y lo entreguemos todo por Jesús. La gente de nuestra propia familia, nuestras propias esposas, nuestros propios esposos, nuestros propios hijos nos dirán, es que no es tan así mamá, o no es tan así papá. No, yo creo que tú estás mal. Y se van a poner, cuando uno le dice a las personas, sabes que Jesucristo es el camino, y no hay otro camino más que Cristo para ser salvo. No hay otro camino, no hay una religión, no hay santos, no hay nada, es Jesucristo. No, es que tú soy muy fanático, no es tan así. Todos los caminos llegan a Roma, no todos los caminos llegan a Roma, porque Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y somos radicales y somos firmes en lo que la palabra del Señor dice, lo creemos, lo exponemos. Nuestra propia familia va a decir, no, es que tú soy muy fanático. No, es que tú estás yéndote al extremo. La propia familia lo va a decir. Porque no nos gusta que exista una sola verdad. Queremos que ojalá la verdad sea múltiple, hayan hartas verdades, hartos caminos. Pero no es así. Existe un solo camino, una sola verdad, una sola vida, y Jesucristo es ese camino. Y nosotros tenemos que predicar eso, y cuando predicamos esa verdad, eso produce división. Cuando hablamos de un solo camino,
de una sola forma de llegar a Dios, de una sola manera de llegar al Padre Celestial, eso produce división. Eso va a dividir tu familia, va a dividir tus amistades. Eso va a dividir. Y ahí es donde nosotros tenemos que mantener una línea. Y el Señor le habla a sus propios discípulos. Le dice, si ustedes, dice, sus padres, van a haber conflictos. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. E incluso dice, el que ama a padre, a madre, a hijos, a hijas, el que ama más que a mí, no es digno de mí. A ver, si el Señor te dijera, si apareciera el Señor y dijera, si tú amas más a tu hijo, al más regalón que tenga, los que tienen más de uno, o al único que tenga, el más regalón. Si el Señor te dice, si tú amas más a tu hijo, si a tu hijo lo amas más que a mí, y no estás dispuesto a hacerlo de lado por causa de mí, no eres digno de mí. ¿Qué es lo que diría? Oh, mucho. Pero eso es. Porque saben, hermano, que a no ser que nosotros entendamos claramente y verdaderamente y le pidamos al Señor que nos revele el valor de Jesucristo, nunca lo vamos a entender. Jesucristo tiene todo el valor. Él tiene el valor más grande. Él es lo más importante y no debe haber nada más importante que Él. Yo les contaba el otro día que decía, si el Señor me pide mi hijo y me dice, Claudio, tienes que formar a Claudio, a Claudito lo tienes que formar y hacerlo un discípulo mío, para que cuando cumpla 18 años yo lo voy a llamar y lo voy a enviar a predicar a Arabia. Y nunca más lo vas a ver. Yo tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Si yo amo al Señor, tengo que hacerlo. Formarlo para que se vaya a predicar a un lugar donde va a entrar a ese país y a lo mejor nunca más lo voy a ver. Amar al Señor significa estar dispuesto a eso. Saber que estoy formando a una persona para que vaya y que el Señor lo llame y se lo lleve a un lugar lejano a predicar por amor a Él, y que eso significa que nunca más, incluso que nunca más sepa nada de Él. Porque muchos cristianos entran a los países musulmanes y nunca más se sabe de ellos. Pasan años y nunca más se sabe de ellos. Y si el Señor te dijera, a los que tienen niños pequeños, que formaras a tu hijo, lo formaras para que fueran a predicar a lugares donde quizás nunca más lo vas a ver tú, ¿lo harías? Y uno dice, sí, lo haría, pero yo sé que el Señor no lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Si tú crees que el Señor no lo va a hacer, es porque lo va a hacer. Porque lo va a hacer. Si quieres vivir un cristianismo radical, ten presente que el Señor sí lo puede, sí lo quiere hacer. Lo quiere hacer. Al Señor hay que amarlo por sobre todas las cosas. El Señor no podemos escoger otra cosa más antes que al Señor. El que ama, aquí lo dice así. Aquí dice, el que ama más padre o madre o hijo más que a mí, no es digno de mí. Hay otra versión que dice, el que no aborrece padre o madre. Y cuando nosotros ponemos estos dos capítulos en paralelo, nos damos cuenta que el Señor lo que quiere decir entre esta palabra y la otra, que es lo mismo, es que el amor a Jesucristo tiene que estar por sobre todas las cosas. Por sobre todos los afectos más grandes, el afecto más grande que podemos tener hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos. Y el amor a Jesús tiene que estar por sobre ese afecto, por sobre las decisiones que yo podría tomar en favor de mi hijo, en favor de mi esposa, en favor de los míos, de mis padres. El amor a Cristo tiene que estar por sobre. Por sobre. Si no está por sobre, clama al Señor y pídele al Señor que se revele de tal forma que estés dispuesto a ponerlo a Él por sobre todo.
A Él por sobre todo, por sobre todas las cosas. El Señor nos dice en el verso anterior al 39, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y aquí el Señor va a lo medular. La cruz en ese tiempo era sinónimo de tortura, de sufrimiento, era sinónimo de muerte, era sinónimo de terrible dolor físico. Eso era una cruz. Y el Señor le dice, si ustedes no están dispuestos a sufrir físicamente hasta la muerte por mí, no pueden ser mis discípulos. Tienen que tomar ese camino, estar dispuestos a tomar ese camino, la muerte dolorosa física. Entonces, y uno dice, bueno, pero en este tiempo no es así. Pero tenemos que estar dispuestos. Tenemos que apuntar a tener esa disposición. Porque nosotros podemos refugiarnos en decir, no, el Señor no me va a pedir eso. Y a lo mejor no lo hace. A lo mejor el Señor no te pide eso. Pero sí tenemos que estar dispuestos. Sí tenemos que estar dispuestos a dar todo por el Señor. A darlo todo. A entregarlo todo. Eso se va a lograr única y exclusivamente cuando lo conozcamos, cuando lo conocemos, cuando le clamamos a Él y decimos, Señor, tú lo diste todo en la cruz. Cuando Dios revela que Él lo dio todo en la cruz. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y aquí concluye diciendo, el que haya su vida, la perderá. Si tú encuentras una vida placentera, una vida llena de propósitos terrenales, si tú vives una vida cómoda, buscando los logros, tener logros en esta humanidad, en esta sociedad, buscando hacer raíces en este mundo, vivir cómodamente, vas a perder tu vida. Estás en grave peligro. Si tú estás decidido a cumplir tus sueños a costa de tu trabajo, y ese es tu horizonte y ese es tu objetivo, solamente ese, ser feliz y buscar la felicidad en torno a esas cosas, escuchar solamente lo agradable del Señor y no las demandas, estamos en serio peligro. En serio peligro. El Señor lo que nos manda es a perder nuestras vidas. A perder nuestras vidas. Por causa de Él. A conocerlo profundamente. Y perder nuestras vidas. Y para perder nuestras vidas tenemos que conocerlo. Tenemos que buscar su rostro. Tenemos que clamar al Señor para que Dios se revele a nuestras vidas. La única forma, la única manera es que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Que el Señor haga un milagro en nuestros corazones. Y a través de ese milagro estemos dispuestos a perderlo todo, a entregarlo todo. Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a mí, por amor a ti, por amor a cada uno de nosotros. Y el Señor no merece menos que todo en nuestra vida. No merece menos que todo. Tú puedes decir, yo te voy a dar, Señor, el 99,9%. Pero un 1,1 me lo voy a dejar para mí. No, todo. Señor, toma de mí el 90%, pero el 10% me lo guardo para mí para asegurarme. El Señor te va a decir, no, si no es el 100%, no, todo. Una vez, un hombre decía, aquí, este es un agua, si yo le dijera, este es un agua cristalina pura, pero de la más pura, más purificada que aquellas que venden, que dice agua purificada, esta es más purificada que esa. ¿Ah? Este es una agüita pura, y aquí tuviera un frasquito y dijera, y en este frasquito tengo
una gotita, pero una gotita nomás, pero una gotita, chiquitito, una gotita de agua de la más sucia, del pozo séptico más negro, pero una gotita nomás, y se la ha hecho. ¿Te lo tomaría? No, ¿cierto? Nadie se lo tomaría. Yo me lo voy a tomar. Nadie se lo tomaría, ¿cierto? ¿Por qué nosotros creemos que el Señor le podemos decir, Señor, toma mi vida, pero me voy a guardar un poco para mí? Si nosotros no haríamos eso, ¿por qué el Señor lo haría? ¿Por qué crees tú que el Señor lo podría hacer? Entonces ahí es donde nosotros debemos parar y decir, Señor, quiero estar dispuesto a darlo todo por ti. Porque a lo mejor, hermano, a lo mejor no estás dispuesto a darlo todo por el Señor. A lo mejor no estás dispuesto a entregarlo todo por causa de Cristo. A lo mejor no estás dispuesto a renunciar a muchas cosas que sabes que Dios te va a pedir. A lo mejor no estás dispuesto. Pero la pregunta es, ¿quieres estar dispuesto? Si quieres estar dispuesto, entonces hay que clamar a Dios y decirle, Señor, yo quiero estar dispuesto a dejarlo todo por ti. Quiero estar dispuesto a dejarlo todo por amor a ti. Quiero estar dispuesto a renunciar a todo por amor a ti. Quiero estar dispuesto a un milagro dentro de mi vida. Y a eso es lo que los quiero invitar. Y eso es lo que estamos compartiendo esta semana. A estar dispuestos a dejarlo todo. Porque cuando estamos dispuestos a dejarlo todo, el Señor nos puede usar a lugares, a hacer las cosas más increíbles, las locuras más locas, a hacer el ridículo incluso por causa de Él, y no nos va a importar. Pongámonos de pie y vamos a pedirle al Señor, Señor, quiero estar dispuesto. Y si le dice al Señor que quiere estar dispuesto, el Señor te va a decir, si estás dispuesto, si quieres estar dispuesto a dejarlo todo, ahí todo cambiará. Todo en tu vida va a cambiar. Todo puede cambiar. Solamente si estamos dispuestos a decirle al Señor, Señor, quiero estar dispuesto. Cerremos nuestros ojos al Señor.